Aparece la consanguinidad y ahora se llama filiación por naturaleza. Y aparece a la par las técnicas de reproducción humana asistida como fuente de parentesco. Y ustedes se preguntarán, ¿y las técnicas de reproducción humana asistida no se reproducen con material de la naturaleza? Sí, porque los gametos masculinos y femeninos siguen siendo material de la naturaleza. No soy malo, pero es así, o sea, hay una contradicción lógica en el asunto. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que no está del todo mal a los efectos de independizarlo como objeto de estudio. O sea, era muy difícil hacer una legislación que en la misma redacción incluya a la filiación por naturaleza y a las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, de alguna manera, vamos, el error sirve a los efectos legislativos por un lado y pedagógicos después. Porque yo creo que cuando tengamos que, sobre todo, enseñar filiación, vamos a tener que decir, bueno, la filiación por naturaleza es esto, y enseñar lo que se enseñó siempre, porque eso prácticamente no ha cambiado. Y a la par están las técnicas de reproducción humana asistida, donde nos aparece este concepto de la voluntad procreacional, ¿sí? Que este es uno de los puntos ejes del proyecto de reforma, la aparición de la voluntad procreacional, donde mi voluntad crea un vínculo filiatorio indestructible, a diferencia del de la naturaleza, que es destructible. El de la voluntad no. Y que es una fuente de derechos diferente a la que estábamos acostumbrados a conocer. Que no es el reconocimiento. Porque el reconocimiento era un acto voluntario. Aquí es un consentimiento informado. De hecho, el reconocimiento nadie te preguntaba, pero usted está seguro que quiere reconocer, ¿no? ¿A quién viene a reconocer? A Pepito. Tal reconoce a tal. Y arrivederci, nadie te preguntaba absolutamente más nada. En el consentimiento informado, las técnicas de reproducción humana asistida, hay toda una información acerca de las consecuencias de ese acto. O sea que aparece. No del acto de donación de material, sino del acto de... No, del acto de aceptar como consecuencia que va a tener una filiación. A ver, yo le voy a poner un ejemplo concreto para que se vea claramente. Vos y yo estamos casados y queremos tener un hijo. ¿Sí? En ese contexto, yo tuve un accidente de chico, no puedo procrear. Entonces, necesitamos material genético de un tercero. Ahora, al dar yo mi consentimiento con la práctica, que implique la inserción de un gameto masculino en tu cuerpo, automáticamente me transformo en el padre de la criatura por haber dado mi consentimiento informado acerca de la realización de esa práctica. Y renuncio al ejercicio de acciones de filiación tendientes a hacer caer mi paternidad y reclamársela a ese tercero. Con lo cual también se pone en juego un principio de las acciones de estado de familia, que es su renunciabilidad o su irrenunciabilidad. Yo, al consentir una práctica de fertilización asistida, estoy renunciando a ejercer determinadas acciones. ¿Por qué se renuncia? ¿Por qué se puede renunciar? Los autores de la Reforma lo explican desde este lugar. Ellos dicen que en realidad existen en una persona, 3 verdades que pueden coincidir o no. Entonces está la verdad genética, la verdad biológica y la verdad de crianza, o la verdad filiatoria. A veces, esas 3 verdades coinciden en una sola persona. Es decir, supongo, yo soy hijo de mi papá, genéticamente, nací cuando mi papá y mi mamá estaban juntos y fui criado por mis padres. En consecuencia, mi verdad genética, biológica, que es mi nacimiento y mi historia, y de crecimiento, coinciden en un solo punto. Nel Barragio y Guillermo Robeda. ¿Sí? Para ponerles un nombre a todas estas 2 personas. ¿Sí? Ahora, puede ser, como es en la adopción, que tu realidad genética sea una, tu realidad biológica sea esa madre sola que tuvo el chico, pero tu realidad filiatoria sea la adopción. En consecuencia, vos tenés derecho
como esa es tu historia de vida, vos tenés derecho a conocerla. ¿Se entiende? El tercer supuesto es el de recién. Vos y yo queremos tener un hijo, yo no puedo, y decidimos ir a una técnica. Sin la técnica el niño no existe. Su realidad biológica es la que conoció, nació de vos, y yo estaba ahí. Esa es su realidad biológica y esa es su realidad de crianza. Lo que no conoce es su origen genético. Y a eso se renuncia. No, en realidad el niño tiene un muy limitado derecho cuando llega a determinada edad de conocer su origen, más no de reclamar ninguna afiliación. A eso me refiero. Pero tiene derecho a conocer. Eso tiene que ver con los tratados internacionales. Claro, pero también hay otra cosa ahí complicada, que es el derecho a conocer. Lo que le da el banco, dice. Claro, pero también hay otra cosa que es otro derecho, que es el derecho a los padres al secreto. Si vos y yo jamás le decimos a nuestro hijo que él fue producto de una técnica de reproducción asistida, Está regulada. claro, no hay ninguna obligación de los que participan en la práctica de comentarle al hijo que ha nacido mediante esa técnica. En consecuencia, hay como también un derecho al secreto que tienen los padres con relación a decirle o no decirle al niño esa verdad genética que lo acompaña o no. ¿Sí? Así que, bueno, se incorpora como fuente filiatoria las técnicas de reproducción humana asistida, en donde la voluntad procreacional aparece como una fuerza generadora de vínculos. Por encima de lo genético. Por encima de lo genético. Por encima de lo genético. Porque por otra parte, si no existiese la técnica, el niño no existe. O sea, entonces, Y lo biológico es porque nació de esa madre. en realidad biológico es vida. Es la historia de vida. Va casi el. Claro, verdad biológica es verdad de historia de vida. El niño adoptado tiene derecho a la verdad biológica. ¿Por qué? Porque ese niño estuvo en el útero de una madre, nació en un parto de esa madre y tal vez durante un tiempo fue criado por esa madre. Entonces tiene derecho a conocer esa parte de su verdad vital. Esto es un hecho anterior, que es, bueno, ¿a quién pertenecían los genes? ¿Sí? O sea, que no tiene que ver con tu historia de vida, que es un poco lo que es el derecho a la verdad biológica que está en las convenciones internacionales. Esto es un hecho médico, una práctica médica, que puedes saber o no. Eduardo, tengo Sí. una pregunta, porque yo había entendido como que sí tenían la obligación de dar la información de haber nacido por técnicas de reproducción. Porque el 563 A ver. lo dice expresamente. Dice expresamente, La información relativa a que las personas han nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistidas con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción de nacimiento. ok. ¿Eso se puede llegar a interpretar como que Yo sí o entiendo no? que no. Legajo base. Yo entiendo que el legajo base no es la partida. Aparte. La partida, y no hay una obligación de los que participaron en la técnica de decirle al niño que él fue producto de esa técnica. Si está en el legajo, por si el niño... Por si el niño se llega a enterar y existiendo cuestiones fundadas, puede pedirlo. Esto viene de un debate que se dio mucho en Europa y en los Estados Unidos. No me voy muy largo porque no es el tema de hoy propiamente dicho, pero que en su momento fue la identidad del donante de gametos. ¿Por qué? Porque había mucha presión acerca de conocer esa identidad. Frente a ese problema, las legislaciones se dividen en 5. Hay 5 modelos diferentes de legislación con relación al tema del aportante de gameto anónimo. Hay algunos que mantienen el anonimato absoluto. Nunca se puede saber. Otros que permiten una libertad irrestricta de conocer. Algunos estados de los Estados Unidos te permiten inclusive tener books. O sea, vos como clínica de reproducción humana asistida tenés una serie de fotos de hombres y la mujer que va a hacerse la técnica dice, este está lindo, este podría ser, este me gustaría, tiene ojos verdes, o sea, hay como, uno puede elegir hasta como un hijo creado a tu imagen y semejanza. Después, hay un tercer grupo de países que solo autoriza por motivos médicos. Y hay un cuarto grupo de países que dice que solo autoriza por razones de índole moral.
sea, para impedimentos matrimoniales o cuando exista la sospecha por impedimentos matrimoniales. Y hay un quinto grupo de países que tiene un mix también parecido, pero ahora no me acuerdo exactamente cuál era. Nuestro país tomó, creo que es el modelo holandés, que es el que cuando existen razones fundadas, el juez puede autorizar a que le revelen los datos genéticos. Las razones fundadas pueden ser de índole de impedimentos matrimoniales, por ejemplo, o eventualmente médicas. Necesita un trasplante de médula ósea y el único material genético que le pueden dar es del padre. ¿De base que habla el artículo, Eduardo? ¿Dónde se...? Yo creo que es la carpeta que va a estar en el registro civil, que todos debemos tener, que se transforma en la partida. O sea, vos llevás al registro civil y llevás el acta de matrimonio, el certificado de nacimiento, tal cosa, tal otra. El registro civil que hace una carpetita y te expide en la partida de nacimiento, que es el título de Estado. Ahora, que es difícil implementar eso, Eduardo, porque, dificilísimo. Porque la constatación, yo llevando la constatación de parto no tengo por qué decir que ¿Quién es el absolutamente padre? nada. No, digo que fue producto No de la necesariamente podés decirlo o no. por eso. Tal vez la clínica, cuando te emite el certificado de médica obstétrica, tal vez tenga la obligación en algún lugar de poner Eso la es todo lo que existencia de la todavía persona. falta de reglamentación de la parte registral. Que va a haber una parte registral que reglamentar sin duda. El otro Porque es- si no sale el legajo Sí. base, si no sale de la constatación de parto que te da la clínica. Decir, bueno, Jorgelina No. tuvo un hijo producto de las técnicas de reproducción asistida. Por otra no parte, vos sale. podés hacer la práctica médica de la reproducción humana asistida en un lugar y atenderte con otro ginecólogo. Chao, que ella me dice, una vez que estás embarazada normalmente, no necesitas tal cual. Es muy difícil Eso, rastrear. por eso hay en el Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que va a regular todo es cómo se da el consentimiento, cuál es el asesoramiento que hay que recibir cuando se da el consentimiento. O sea, hay toda una serie de requisitos de las técnicas de reproducción humana asistida que todavía no están regulados. No, que O sea, de hecho hay dos, básicamente la gratuidad. No hay nada regulado. La gratuidad, es lo único que está regulado es la gratuidad y ahora los efectos filiatorios. Ahora todo es, bueno, yo voy a la clínica con mi esposa. ¿Cómo nos informan? ¿Qué me tienen que decir? ¿Qué formularios tengo que llenar para que ese consentimiento sea válido? ¿Cómo me tienen que...? Bueno, todo eso no está reglamentado todavía y se iba a tratar en noviembre y quedó en la nada. Y Hay bueno, un proyecto. hay varios proyectos, sí, hay varios proyectos. Ahora, la Argentina, qué sé yo. Yo no les podría decir qué va a pasar después del miércoles que viene, así que lo único que les puedo garantizar es que viene un fin de semana largo, es todo lo que puedo garantizar. Bueno, vuelvo al parentesco. Además de la naturaleza y las técnicas de reproducción humana asistida, se mantienen la adopción como filiación adoptiva y el matrimonio con el impedimento, con el parentesco por afinidad. Un tema interesante es que el parentesco por afinidad solo surge de la unión matrimonial y no de la unión convivencial. O sea, la unión convivencial parecería estar circunscripta en términos de relaciones familiares a los convivientes. Lo cual me parece que... ¿Sí? Solo al matrimonio. Solo al matrimonio. En cuanto a los alimentos entre parientes, que era el último tema que teníamos para hoy. Bueno, en primer lugar, no cambian los parientes obligados, son los mismos. Hay una mejora así en la técnica, porque ahora se dice en el orden siguiente y con carácter subsidiario. O sea que antes se acuerda que había toda una discusión del inciso 1, del inciso 2, de los hermanos, de los medio hermanos. Bueno, ahora eso ha mejorado, la técnica en ese sentido ha mejorado. Pero los parientes obligados no cambian. Aparece sí una figura, que vamos a estudiar un poco más adelante, que es la del progenitor afín. En realidad, el progenitor afín era el pariente por afinidad en primer grado, o sea, el marido de la madre que tenía hijos de una unión anterior, por ejemplo. O sea, como figura no es nueva. Lo que pasa es que el ordenamiento le otorga una serie de derechos especiales y la facultad de delegación. O sea, yo padre podría delegar en mi segunda esposa aspectos de la crianza de mis hijos si es que mis hijos son criados por mí. A mí esa situación me hace ruido por todos lados, les digo con toda sinceridad, porque, bueno, aparece... No, claro,
ya de por sí volver a formar pareja es complejo, ¿sí? Y si encima viene con los derechos y deberes del progenitor afín, ¿viste? Ya, claro, el mercado del usado se pone muy complicado. Ya es complicado en general, o sea, y además incorporándole el progenitor afín, es como que, bueno, pero el progenitor afín no se circunscribe al pariente por afinidad, o sea, el cónyuge, sino que también incluye al conviviente del padre o de la madre. Acá sí, bueno, acá hay una cierta contradicción entre el... Antes, ¿no? Que era subsidiario que la discusión de... Claro, en el 367 y 368 actuales hay todo un debate acerca de si prevalece el inciso 1 por el 2, si el 368 prevalece o no, si va antes, si va después. Acá se explicita claramente que el orden está expreso en los artículos. Si ahora no me acuerdo cuál es el artículo, debe andar por el 530 y pico. 537. Es el antiguo 367 y el 538 es el antiguo 368 sin mucha. Lo único que a mí me pareció que en los parientes obligados se elimina la obligación recíproca. ¿Puede ser que lo haya entendido bien? Como que en el actual, en la normativa se mantiene. La obligación sigue siendo recíproca. Sí. La obligación sigue siendo recíproca. Yo no he leído en ningún lado nadie que diga otra cosa. Yo creo que la reciprocidad. En el anterior estaba explícito. En el articulado. Ahora tengo la duda si en este no está explícito. Aunque no esté, no me acuerdo, pero yo te digo, va a salir del principio de igualdad. Está por ahí, fíjate el 538. ¿Qué número me dijiste? 537 es ese, el de parientes obligados. Y el anterior 3. Vamos bien de hora, sí. Tenés... Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. Ahí. Los ascendientes y descendientes, entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado, los hermanos bilaterales y unilaterales. Bien. ¿Y el 3? En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. Parientes por afinidad, entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Prohibiciones. Sí, no lo dice no lo dice. Sí, pero por eso me pareció yo la verdad no he visto llamativo. ningún actor que diga que no son recíprocos, pero digamos que se mantienen, ¿sí? Perfecto. En cuanto a la extensión, se incorpora la asistencia médica como alimento ordinario en los alimentos entre parientes. Antes era vestuario, habitación y alimentos propiamente dichos. Ahora se incorpora también la asistencia médica que no estaba en el régimen anterior. Eso está específicamente en el artículo 541 del ordenamiento. En cuanto al tema procesal, porque ustedes vieron que al igual que el código anterior hay norma procesal acá. Hay algunos temitas que cambian. No es específicamente en el tema alimentos entre parientes, sino en el tema menores de edad. Si quien lo reclama es menor de edad, no, la cuestión no es la representación, que eso se resuelve y se le permite inclusive al mayor de edad que reclama a su padre ser representado por su madre. O sea, se permite eso, que eso había traído algunos problemas. Yo no lo traje ahora porque eso lo vamos a ver cuando veamos responsabilidad parental, ¿sí? Pero sí cambia el tema de la convivencia porque en materia de niños se ha generado un término nuevo que es el término del centro de vida del niño, como lugar de competencia a los efectos de cualquier cuestión que tenga como relación al niño. O sea que en los alimentos, además de las reglas procesales que todos conocemos, se agrega esto de que si quien lo demanda es un niño, puede elegir el domicilio de su centro de vida. ¿Sí? Eso ha mejorado. Está en la parte final, en la parte del 704 en adelante, que habla de los principios generales, los principios procesales del derecho de familia. Bueno, el demandado, esto ayuda en el caso 55, tiene la carga de probar la existencia de parientes más próximos. ¿Sí? Esto está en el 546. Y acá también hay una diferencia interesante, que en el régimen actual vos no podés traer, como no tenés posibilidad de defenderte contestando demanda, no podés traer terceros. Y en el régimen que va a empezar a regir, vos podés traer a los obligados sin necesidad de ser condenado y demandándolos por contribución. La contribución se mantiene, pero vos tenés oportunidad en el juicio de decir, bueno, che, pero también en mi caso, mi hermano Daniel me reclama a mí.
y yo tengo a mi otro hermano, Marcelo. Yo en el régimen actual casi como que tengo que pagar y después pedirle la contribución a Marcelo. En el régimen proyectado, bueno, mejor dicho, ya sancionado, cambia eso. Yo lo puedo traer a juicio a Marcelo, y decir, bueno, y que el juez fije cuánto cada uno vamos a contribuir para darle alimento a Daniel, ¿sí? Ahora, eso es una modificación que en el régimen vigente no es que no se pueda, pero en la práctica no se puede hace. Porque no te permite traerlo como tercero. No te permite la citación de ni tercero contestar hasta el régimen demanda, procesal. Claro. ni traerlo como tercero. No tenés. Así que ahí hay un cambio que es interesante. Otro cambio que es importante y es muy útil en la práctica profesional es el de la retroactividad. En el régimen vigente son retroactivos al día de la interposición de la demanda o al comienzo de la etapa previa y o al comienzo de la etapa de mediación. Y o depende del juzgado y fíjate dónde te toca, ¿sí? En el régimen que entra a regir en agosto, octubre, agosto. En agosto, la retroactividad es desde el momento de la puesta en mora, siempre y cuando inicies la demanda 6 meses después, o dentro de los 6 meses posteriores. Con lo cual te permite intimar los alimentos por carta documento, por método fehaciente, y eventualmente la única carga que tenés es entrar en juicio dentro de los 6 meses. Si es que no cumple. Eso es un cambio que ya estaba en la ley italiana, en casi todos los códigos modernos, eso estaba pensado. Y algún fallo jurisprudencial había. Otro tema interesante es la responsabilidad solidaria del que no retiene la cuota. Eso está en el 551. Hay toda una regulación nueva sobre los modos de forzar el cumplimiento, que en realidad no son muy distintas de las reglas de ejecución de sentencias. O sea, no es que han cambiado todo, por eso yo no lo marco especialmente. Pero sí este punto que aparece como interesante, que es la idea de que quien no retiene la cuota es responsable solidariamente con el pago de la cuota. Yo conozco otros sistemas, por ejemplo el del sistema de Puerto Rico, que el Estado te paga el alimento y después te demanda en reemverso, o sea, de regreso contra el que no pagó los alimentos, o sea, que es una manera de satisfacer la necesidad inmediatamente, pero bueno, para eso estamos un poquito más. No lo veo. Y el último punto en este que cambia fundamentalmente para mí es el tema de la tasa de interés. La más alta que pagan los bancos. Ustedes recuerdan que en este punto en particular había, por un lado, la discrepancia que hay entre nación y provincia. Provincia usa pasiva, nación está usando tasa activa a partir del plenario Zamudio, y todo el debate acerca de la obligación de valor y si se podía actualizar o no se podía actualizar. Bueno, esto da por tierra con todo ese debate, en tanto aplica la tasa más alta que cobren los bancos en todas sus operaciones, que es la tasa activa la que te cobra. Yo creo que hay una más alta que la activa. La del descubierto. La de la tarjeta. La de la tarjeta de crédito es de 46%. No, si la otra es más baja. Es casi... ¿Sí? Bueno.